Muy bien, Salim, coméntanos un poquito qué es esto de la reencarnación y los procesos de reencarnación, digamos, desde lo que conociste primeramente hasta lo que sabes hoy. ¿Qué nos puedes decir sobre ello? Bueno, la reencarnación, como el nombre lo indica, es la posibilidad de tomar en múltiples ocasiones carne, ¿no? Volver a reencarnaciones. Eso significa tomar cuerpos. Una vez morimos, y esto se conoce por las tradiciones orientales, sobre todo, es donde por lo general se maneja este conocimiento, se enseña de que una vez morimos a esta vida actual, nuestro espíritu pues no se va a un cielo o a un infierno como enseña la religión, o no queda en la nada como enseñan algunas teorías científicas, sino que nuestro espíritu vive un proceso donde vuelve a tomar cuerpo, es decir, volvemos a nacer como bebés en otra familia, en otro país. Y bueno, ahí comenzamos una nueva experiencia, y todas esas experiencias que vamos cosechando se van grabando en nuestro espíritu. La memoria de lo que somos, de lo que hemos vivido en nuestro espíritu. Entonces, bueno, ahí iremos hablando sobre los procesos de reencarnación, que, bueno, son diversos, pero básicamente se enseña esto, solo que, por ejemplo, en Oriente, y es algo que he comentado mucho en mi canal, se habla de que podemos reencarnar en cosas, de que podemos reencarnar en animales o en árboles, en minerales. Bueno, de acuerdo a cómo te hayas comportado en la vida que terminó, así va a ser tu nivel de reencarnación. Esa es una parte que yo he dicho que no es cierta. Es decir, hablando de esa ley de la reencarnación, el ser humano, el espíritu humano, solo puede volver en cuerpos físicos humanos, no en cuerpos físicos animales. Pero bueno, en esto vamos a ir profundizando del por qué es así, y, y bueno, ahí vamos desmitificando algunas cosas que se hablan sobre la reencarnación. Pero básicamente la reencarnación es la posibilidad que tenemos de volver a tomar cuerpo cada vez que morimos. O sea, lo que comentabas con respecto al espíritu, que es, hay personas que dentro de la religión dicen que el espíritu no es conciencia, sino que es como una especie de energía que vuelve el creador. ¿Cómo lo ves tú al espíritu humano? O sea, hablando del espíritu humano, la pregunta sería, ¿cómo fue creado este espíritu humano? Según lo que has investigado. Ok. Bien, nosotros lo que somos es el espíritu. El espíritu es la energía, como bien tú lo decías, que anima, que logra darle movimiento, esencia, aliento a nuestra mente, a nuestro cuerpo físico. Ahora mismo estamos conversando porque hay una energía que impulsa la vida de este cuerpo. Por eso en muchas culturas, bueno, se habla, por ejemplo, también del alma, del espíritu, y a veces en algunos conocimientos se habla de que el alma es lo que reencarna, en otros se dice que es el espíritu, pero bueno, eso ya depende de la perspectiva y la cultura. Pero básicamente el espíritu es la sustancia que tenemos desde el origen. Todas las creaciones parten de una única fuente. Y esa única fuente, que acá pues le hemos colocado muchos nombres: Alá, Jehová, Dios, cualquier cultura pues tiene una percepción distinta, ¿no?, de esa fuente creadora. En un punto en el universo se gestó la creación, y a partir de ahí todo lo que existiría, todas las creaciones, tendrían un pilar, un fundamento esencial, y es la vida. Para que una creación tenga vida, necesita una partícula del creador para existir. Esa partícula del creador, esa luz, es lo que comúnmente llamamos el alma. Las almas se esparcieron por toda la creación, y cada alma se convertiría, o bueno, no se convertiría, sería el hálito que le daría vida y existencia a las futuras creaciones, llámese galaxias, soles, planetas, humanidades, plantas, animales, bueno, todo lo que existe en el vastísimo universo. Luego, en un punto, se determinó que la creación tendría, digamos, que unos parámetros para el desarrollo de digamos, que de la creación máxima, podríamos decirlo así, o la creación, no quisiera ponerle como más importante, sino más bien el propósito del por qué la creación fue hecha. Y la creación fue hecha para la existencia del hombre universal. Esto, bueno, hay muchos textos como textos apócrifos, libro secreto de Juan, libro apócrifo de Enoch, el libro Verdad del Unicornio, Historia y Verdad del Unicornio, de la Edad Media,
Bueno, hay textos que nos hablan un poco más a detalle sobre estas leyes que originaron el todo. En algún punto, el universo se estableció y se diseñó para la existencia del hombre universal. Entonces, el hombre universal no es solamente el humano de la Tierra. Cuando hablamos del hombre universal, hay que ver las distintas dimensiones de lo que es el universo. Cuando miramos una galaxia llena de sistemas solares, esos son humanidades. Eso es el hombre universal. Lo que le da vida a las galaxias, a los universos, es la expansión de la vida de los hombres y a futuro las humanidades. Un hombre universal no es lo mismo que un humano. Un humano es una dimensión del hombre universal, pero a nivel físico. Pero si nosotros miramos un sol es un hombre. Cuando me refiero a hombre, no estoy hablando de un varón, porque ese es el concepto que tenemos aquí, ¿no? Varón y hembra, eso es a nivel terrestre, pero cuando hablo de hombre, es la medida de una creación universal, es el nombre que tiene una creación universal. El sol es un hombre, una galaxia es un hombre, un universo es la medida de un hombre, y a nivel humano, ya en un punto comenzó la existencia de las humanidades con cuerpo físico en el caso de nosotros. Entonces, se determinó que el hombre universal tendría identidad propia, tendría albedrío. Y el albedrío está determinado por el espíritu. Entonces, desde el origen se designó, o más bien las creaciones del hombre tendrían espíritu, tendrían identidad propia. Y el espíritu se originó desde el mismo espíritu de la creación. Así como desde el Padre se esparcieron las almas por todos los rincones del universo, desde el espíritu de la creación se esparcieron los espíritus que, bueno, tendrían esa única identidad, ese albedrío. Entonces, cuando yo hablo del espíritu, estoy hablando de la misma primera fuente que lo creó el todo, porque esa primera fuente tiene un centro corazón, no como el de nosotros, sino una, digamos, su propia alma, de la cual se desprenden todas las almas de la creación, y tiene su propio espíritu, del cual se desprenden todos los espíritus de la creación. Entonces, esa parte esencial que tenemos nosotros, alma y espíritu, lo tenemos porque se nos fue dado desde el mismo origen de la creación. Nosotros como humanidad terrestre, con cuerpo físico, obviamente también lo tenemos. Tenemos alma, que es lo que nos da existencia, y tenemos espíritu, que es lo que nos da la vida, la capacidad de respirar, es decir, de que este cuerpo físico funcione. Veámoslo como si fuese un vehículo, un carro. El carro tiene unos componentes físicos que le dan un funcionamiento para que pueda avanzar, para que pueda moverse. Pero hay una esencia interior que le permite que todo funcione, y es el conductor, es el chofer. Si el chofer no está, el vehículo no se puede mover. Entonces, digámoslo en este ejemplo que estoy poniendo, el chofer, el conductor es el espíritu y el carro es el cuerpo. Entonces, el espíritu utiliza el cuerpo como el vehículo para aprender. Entonces, básicamente sería eso, ¿no? El espíritu lo tenemos desde el mismo origen de la creación. Solo que en un tiempo, esos espíritus, un tiempo futuro, muchos de esos espíritus comenzaron a encarnar en cuerpos físicos humanos, de humanidades. Bueno, por una situación que se dio, que bueno, no es el tema de hoy, aunque ahorita sí hay que mencionarlo porque la reencarnación tiene un origen. Sí, la pregunta que te haría es, ¿este espíritu tiene conciencia de dónde vino? O sea, de alguna manera no es solamente una cosa que sale de nosotros y se va hacia el universo, sino que tiene una conciencia, o sea, recuerda cosas cuando desencarna. Bueno, el espíritu es lo que somos. Es decir, el espíritu no es un ente separado de nosotros. El espíritu somos nosotros. O sea, el que te está hablando aquí ahora mismo, tú ves un cuerpo físico y la gente ve un cuerpo físico o te ve a ti el cuerpo físico, pero lo que yo soy es el espíritu que tiene las capacidades, las limitaciones, las cualidades que en esta encarnación tengo o que tú tienes. Entonces, ¿qué es lo que determina, digamos, lo que el espíritu es? Todas las experiencias que ha tenido, las memorias. Las memorias son vivencias. Todo lo que yo estoy viviendo en esta encarnación, lo que tú estás viviendo, cuando muramos, eso va a ir al espíritu como memoria.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo en esta encarnación una experiencia que es indeleble, que me dejó sellado como aprendizaje, ese aprendizaje yo me lo voy a llevar para mi futura reencarnación. Entonces, por eso hay gente que nace con habilidades que no aprendió en ningún lado, sino que ya vino con eso. ¿Dónde lo aprendió? Si no fue a una escuela, si no fue a un curso, lo trae en su espíritu. Y que luego en esta encarnación lo puede potenciar, porque lo puede practicar, lo puede entrenar. Entonces, eso es importante que lo entendamos. El espíritu es lo que somos. Y el espíritu tiene una conexión muy ligada a lo que es el alma. El alma, vamos a llamarlo así, si es un... Vamos a ver cómo lo explico, porque es complejo, ¿no? El alma sí podríamos decir que sería como un ente aparte, pero no es que esté apartado. Cuando me refiero a que es aparte, es que el alma no nos pertenece como esa identidad individual. El alma se nos dio para guiarnos, para que nosotros tengamos esa guía luz, esa ley dentro que nos ayude en esa toma de decisiones dentro del albedrío. El albedrío nos lo da el espíritu, pero hay una guía interior que nos ayuda a tomar las decisiones correctas para nuestro propio desarrollo. Entonces, el alma, digámoslo así, hace parte de nuestro ser, está, digamos que, unida en esa única esencia, pero no tiene nuestras memorias. Es decir, en el alma no se guarda lo que yo aprendí, en el alma no están mis experiencias, mis defectos, eso no está ahí. En el alma, ¿qué hay? En el alma hay memorias también, pero son las memorias de la creación. Las leyes originales de la creación están en el alma y esas leyes son las que le indican a una creación qué camino tomar. Y nosotros, dentro del albedrío, podemos elegir esa guía o rechazarla. Esa es la libertad que tenemos en la creación. Entonces, el espíritu sí tiene conciencia de lo que es, o sí tenemos, para no hablar del espíritu como algo aparte, sí tenemos conciencia de lo que somos. Lo que pasa es que esa conciencia se hace más lúcida en la medida que la conexión con el alma esté más viva. Pero, ¿qué pasa en esta humanidad? Que tenemos una desconexión con esa guía natural. Y esa desconexión es derivada de todo el proceso de manipulación, porque la comunicación entre el alma y el espíritu es lo que coloquialmente se conoce como la voz de la conciencia, esa vocecita que nos dice, que nos guía. Entonces, esa voz la escuchamos, o más bien la sentimos, pero por lo general es un sentir muy débil y no le hacemos caso. Le hacemos más caso al ruido externo que bombardea nuestra mente, nuestros sentidos, y por eso es que nosotros como espíritus no recordamos esa conexión universal que tenemos, ese origen eterno, ese origen preexistente, esa conexión con la vida no la recordamos, pero sí está ahí como memoria. Entonces sí, el espíritu obviamente tiene digamos, ese diálogo natural con el alma, pero precisamente por la manipulación ha querido que ese diálogo se rompa para que no podamos guiarnos de la mejor manera. ¿Qué diferencia hay entre el espíritu humano y el que menciona el Evangelio, o sea, los evangelios canónicos del Espíritu Santo? ¿Cómo la entiendes eso? Bueno, el Espíritu Santo es precisamente el espíritu del cual se desprendieron todos los espíritus humanos. Eso que te hablaba ahorita de que así como el alma sale de la misma alma del Padre, los espíritus surgen del espíritu de la creación. En esa dimensión del espíritu que tiene esa misma primera fuente, de ahí surgen todos los espíritus. Entonces, ese espíritu es el Espíritu Santo. Veámoslo también así, hay una forma de verlo, no de verlo, sino de ver el efecto que ese Espíritu Santo tiene en el universo. Hay una materia, no, así no le llaman, hay un misterio que la ciencia tiene de los tantos que hay en el universo, y es la energía oscura. No sé si lo has escuchado. Ellos hablan de la materia oscura. Sí, incluso se habla en series de la materia oscura. Bueno, ellos hablan de la materia oscura y de la energía oscura. Entonces, la energía oscura es la prueba o la imagen o la manifestación de lo que es el espíritu de la creación. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto, bueno, me baso en gran parte en lo que relata el libro secreto de Juan, porque el libro secreto de Juan dice que el Espíritu Santo es el vientre universal.
Así es una de las características que le da. Entonces, ¿qué es un vientre? ¿Qué función tiene un vientre? Porque además le coloca una fuerza y es la fuerza ella. La fuerza ella, el vientre universal, es el Santo Espíritu. Entonces, este espíritu tiene esa condición de forjar y sustentar la vida. Funciona como el vientre. Todo el universo está dentro de un vientre que gesta, que alimenta la existencia y la vida de todas las creaciones. Y ese vientre tiene una ley y es que la vida se forja y se expande en espiral, como lo hace el feto dentro de la panza de una mujer. Entonces, por eso la mujer encarna la ley del Santo Espíritu, porque es ella. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el universo las creaciones se expanden en espiral, las galaxias giran en espiral, vemos la espiral a nivel terrestre en los tornados, la forma en que las flores abren sus pétalos, los caracoles, la forma de nuestras orejas, el campo magnético terrestre, el giro de los planetas alrededor de los soles es espiralado, el giro de las galaxias, la expansión del universo es espiralada en el girar y arquear. Entonces, esa fuerza que expande el universo, ellos le llaman energía oscura. ¿Por qué? Porque ellos se basan en que el origen del universo es el Big Bang. Entonces, claro, cuando ellos entienden, ¿no? por los datos que han recopilado de que el universo comenzó en un punto muy pequeño, hubo una gran expansión por una gran energía que se desprendió en ese momento, ellos miden de que en algún punto la expansión debe desacelerar por la energía que inició, ¿no? Como si fuese una explosión. En algún punto la expansión cesa porque la energía que hay en el principio no es la misma que hay hacia miles y miles de años en el futuro. En algún momento se tiene que agotar. Causa y efecto, ¿no? Pero ellos han detectado de que esa expansión no se ha detenido, sino que todo lo contrario, se ha acelerado. Y cada vez que las galaxias se alejan unas de otras, las galaxias más alejadas se alejan con mayor velocidad. Entonces ellos dicen que es esta energía que incluso puede vencer la gravedad y la atracción entre dos galaxias y la misma y puede expandir con mayor velocidad toda la dimensión del universo, que es esta energía que parece que, bueno, nada la puede controlar. Entonces le llaman oscura porque no saben qué es, pero esa energía oscura es la evidencia de la existencia del Espíritu Santo que describe el libro secreto de Juan. Entonces, ¿por qué el universo se expande? Primero, porque tiene la ley de la espiral y se expande porque en la medida que el espacio sea más grande, va a existir espacio para que exista hacia el futuro más creaciones, más galaxias, más sistemas solares, más humanidades. Porque para que haya creación se necesita espacio para que esté ubicada allí. Entonces, esos espacios entre galaxias que ellos llaman vacío, realmente no es vacío, son ausencia de creación, la preexistencia de las futuras galaxias y sistemas que van a existir ahí en la medida que el universo se vaya expandiendo y la vida se vaya expandiendo. Eso es el Espíritu Santo y de esa ley del Espíritu Santo es que se gestaron todos los espíritus. Entonces, nuestro espíritu cumple la misma ley, ¿no? De expansión, porque el proceso de la reencarnación es un proceso de expansión. El espíritu va aprendiendo, va cosechando aprendizajes y va avanzando, va creciendo en talla a nivel de las experiencias y las memorias que va cosechando. Se va expandiendo. Y cada vez que reencarnamos se va expandiendo más. Y ese ser que va reencarnando, cada vez que reencarna tiene más sabiduría y se expande y se expande. Por eso hay un conocimiento que dice que el conocimiento se expande en la medida del universo, con más y más aprendizaje. Esa es la energía oscura. Y bueno, la materia oscura también es una ley que ellos desconocen, que también tiene que ver con estas leyes espirituales que son desde el origen. Pero bueno, no es el tema de hoy. Toqué lo de la energía oscura por lo de la pregunta que me hiciste del espíritu. Claro, ahora con respecto a eso del Espíritu Santo, muchas personas que están dentro de una denominación pueden preguntarse, o bueno, a una persona que haya salido de una denominación, cómo es que no se debe confundir el espíritu de la creación con el dogma que se instituyó en el cristianismo de la tercera persona de la deidad o divinidad.
No te entendí bien la pregunta. No se debe confundir el Espíritu Santo con la tercera persona de la Trinidad. Eso fue, Exactamente. bueno, realmente el Espíritu, es decir, cuando ellos hablan de la Trinidad, obviamente se interpreta desde una forma errada desde mi punto de vista porque se cree que son personas, las tres divinas personas. Entonces se habla de el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Esa es la Ujú. Trinidad. Pero Claro. pero la perspectiva de cada una de estas tres fuerzas desde el punto de vista religioso no está cercana a la realidad. Realmente cuando hablamos de la Trinidad, y vuelvo y cito el apócrifo de Juan, que es el texto y el conocimiento que más habla de esto, es una revelación impresionante, ahí habla de las tres fuerzas y explica qué son cada una de estas tres fuerzas. Entonces primero describe al Padre no como un señor, sino como una fuerza, una inteligencia superior creadora, que no, o sea, el concepto que tenemos aquí se aleja completamente de lo que es. Luego habla del Santo Espíritu y habla de una fuerza complementaria a esa primera fuerza que tiene una función muy distinta a la que se le da en las iglesias, que es, no, tienes que tener el don del Espíritu o hay que manifestar al Espíritu Santo para que puedas leer la Biblia, o las personas que hablan en lenguas es porque el Espíritu Santo los tocó, y eso es falso. Ahí ya se están conectando a otro tipo de espíritus que, bueno, ahorita si quieres lo podemos hablar. Entonces ya la tercera persona, como lo ven ellos, o más bien la tercera fuerza, es el vástago o el hijo, que aquí en la tierra tuvimos una manifestación de ese Cristo encarnado en un hombre llamado Jesús. Entonces, el Hijo tiene otra función en la creación, según lo que revela el libro secreto de Juan, y es básicamente que a través del Hijo fue que las primeras leyes depositaron todo en él para crear todo lo que existe. Todas las humanidades y las creaciones surgieron a partir del Cristo. Dice el libro secreto de Juan que ante él se pusieron las cuatro primeras estrellas, que fueron las primeras humanidades, y del Cristo surgió todo lo que existe. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Para que aterricemos la información al nivel humano. Yo siempre hago las comparaciones a nivel humano porque no tenemos de otra para entenderlo. Entonces, es Ujú. como la familia, ¿no? Está el padre, la madre y el hijo. Y ese es el diseño original, ese es el modelo original, que ahora, bueno, hay una cantidad de ideologías que quieren cambiar eso, pero ese es el diseño original, no establecido aquí en la Tierra, sino establecido antes de la existencia de la Tierra y de la humanidad terrestre. Así es en todo el universo. Entonces, el padre tiene una función dentro de ese núcleo familiar, la madre tiene una función y el hijo, por supuesto, también. Entonces, cuando el padre se une a la madre en esas leyes naturales, la madre concibe, queda embarazada, tiene un hijo. Entonces, cuando da luz, los padres son responsables de la crianza de ese niño, de entregarle todos los valores, todas sus leyes, toda su enseñanza para que ese niño se forje. Y los que hayan leído el libro secreto de Juan, ustedes van a darse cuenta que cuando está escribiendo en los primeros capítulos, ahí está mostrando ese rol de padre y de madre y de crianza del hijo, porque dice que el vástago estuvo en presencia del padre hasta que fue ungido, hasta que esa luz fue perfecta. Cuando Sí. termina el ungimiento, exacto, cuando termina el ungimiento es cuando surge un término o una ley que aparece ahí que es el Cristo. Y solo cuando el vástago se forja a sí mismo como el Dios producido por sí mismo, es cuando la ley del Cristo aparece en la creación. ¿Y qué es la ley del Cristo? Cuando la ley del Padre, la ley de la Madre y el vástago ya forjado se unen en un único núcleo perfecto familiar. Y a raíz de ahí o a partir de ahí pueden surgir las demás creaciones sujetas a ese principio. Entonces, si una familia quiere tener descendencia, es imposible si no tiene hijos. Se necesita la tercera fuerza. Y a partir de la tercera fuerza, esa familia se expande, porque vienen los nietos, los bisnietos, tataranietos y las futuras generaciones. Pero todo partió de la unión de él y ella. Se unen y surge el hijo. Cuando ya están los tres, es el Cristo. Y ese es el Cristo es el núcleo familiar, para que lo entendamos aquí de una manera sencilla. Es el núcleo. Cuando usted ve una célula, la célula es el Cristo. Está el núcleo que pertenece, que representa al Padre. Están los ribosomas,
que representan al poder de ella, y está la membrana celular, que es el vástago. Ahí están las tres fuerzas. Entonces la célula es una creación, un ser vivo, microscópico, allí cerrado en ese núcleo, y a partir de una célula que se gesta, la vida se multiplica y se va gestando la vida como sucede en la unión del esperma y del óvulo. Entonces, esa ley que desde el principio se replica en todas las creaciones. Entonces, estoy poniendo ejemplos de la familia humana y todo esto para que se entienda la función que estas tres leyes tuvieron desde el principio. Entonces, básicamente sería eso. Entonces, mira cómo cambia el concepto de la iglesia, de las tres divinas personas, a lo que realmente son las tres fuerzas en la creación. Eso que se enseña en las religiones es mito, adoración, fábula, fantasía. Sí, a una triada, a tres dioses en realidad. Claro, exacto, pero nada tiene que ver con la realidad. Muy bien. Sarín, con respecto a humanidades, ¿cuándo es que comienza esta degradación del espíritu humano? Sí, es una excelente pregunta. Bueno, cuando comienzan a surgir las humanidades, yo te decía al principio que desde el espíritu de la creación se determinó que el hombre universal debía tener espíritu y por lo tanto albedrío. Entonces, el albedrío tiene algo, y es que obviamente le da identidad y libertad a las creaciones. Y a partir de ahí, de que las creaciones tuvieron individualidad, tuvieron libertad, lo que ellas hicieran de ahí en adelante era responsabilidad de cada creación. En el caso de las humanidades fueron responsables de la expansión que tuvieron, sea positiva o negativa. Es decir, cuando las primeras humanidades surgieron, estas humanidades replicaban la ley original, eran humanidades perfectas. Pero al pasar el tiempo de las generaciones y los descendientes de esas humanidades, fueron cambiando ciertas cosas, se fueron alejando un poco más de esos principios originales, y dentro de su albedrío quisieron probar otras cosas, quisieron expandirse de otra manera, quisieron explorar, así como cuando un bebé que está aprendiendo comienza a explorar, y en esa exploración pues hará cosas que son de agrado a los padres y hará cosas que no están bien, y cuando hace cosas que no están bien va a sufrir, va a llorar, se va a caer, se va a pegar, pero está dentro de su libertad, porque no somos robots. Tú no puedes tomar a un bebé y amarrarlo como si fuera un robot para que no haga nada. No está en su naturaleza. Entonces las humanidades se desviaron. Una de estas humanidades se desvió. El tiempo exacto de cuándo ocurrió, pues es muy complicado saberlo, pero habrá sido hace miles y miles de millones de años en el pasado. Y cuando estas humanidades se desvían, comienza a ocurrir una degradación, como tú bien lo has dicho, del espíritu de esas humanidades que se degradaron. Es decir, ya los espíritus en esas humanidades pues comenzaron a grabar experiencias no tan positivas y se iban densificando. Es decir, el espíritu es energía y digamos que no lo podemos tocar, no lo podemos ver, pero las energías se transforman. Entonces, pasó de ser una energía más sutil, más pura, más natural, a convertirse esos espíritus en energías de más baja vibración, de baja vibración. Se densificaron, vamos a llamarlo así, y perdieron pureza, perdieron esa condición natural que tenían. Se fueron degradando hasta convertirse en un punto, ya no en la condición natural de un espíritu humano, sino una entidad. Una entidad es una energía contraria a la vida. Es energía de igual forma, pero de otra naturaleza. Y bueno, a partir de ahí, en algún punto esas humanidades quisieron seguirse expandiendo, como las anteriores lo habían hecho, pero como estas humanidades ya habían perdido cierta condición espiritual, ya no pensaban en espíritu, sino en materia. Y gran parte de lo que comenzaron a crear eran creaciones materiales, pensaban ya más en la materia. Y el libro secreto de Juan, que es uno de los textos que mejor explica esto, dice que esas humanidades querían crear una nueva raza humana que descendiera de ellos. ¿Y cómo la pensaron? Pues en cuerpo físico. Ellos comenzaron a moldear la materia, comenzaron a trabajar altos conocimientos genéticos hasta crear cuerpos orgánicos como estos que vemos acá. Pero estos cuerpos orgánicos no se movían
porque ellos tienen la capacidad de crear a partir de la materia, pero no del espíritu. Y bueno, se estableció un plan, se diseñó un plan por parte de las humanidades anteriores que no se habían desviado, y respetando el albedrío, porque el albedrío es una condición, es una ley muy respetada en los universos. Es decir, alguien pensará, bueno, pero ¿y por qué las humanidades anteriores que no se habían desviado, por qué no intervinieron? Tomaron a estas que sí se desviaron, no sé, las amarraron o las obligaron a que no hicieran eso y se acababa el problema. Pero es que no se puede, porque está violentando el albedrío, el desarrollo natural de unas humanidades que decidieron libremente desviarse. No puedes intervenir. Si Es no porque no hay coerción. Exactamente, exactamente. Entonces, eso se respeta mucho en la creación. ¿Y qué ocurre? Que no intervinieron directamente, pero sí diseñaron un plan para que la creación que se estaba estipulando ahí de esa humanidad física tuviese un propósito de existencia y que esa misma humanidad física que comenzaría a desarrollarse hacia el futuro pudiese recuperar la condición espiritual que perdió esa humanidad que los diseñó físicamente. Entonces, me explico mejor. Cuando tú violentas una ley en la creación, eso tiene unas consecuencias. Tú eres libre, pero hay unas consecuencias a tu mal accionar, porque si no, esto sería un despelote, o un desorden, o un desmadre, como dice Sí, se entiende, México. se entiende. Entonces, claro, la humanidad que se desvió, esos espíritus violentaron unas leyes. ¿Y qué pasa? Que ¿cuál era el efecto o cuál fue el efecto de su equivocación? Ellos debían vivir en carne propia lo que habían hecho, las leyes que habían quebrantado. ¿Y cuál fue la mejor decisión que se estableció en ese punto? Tomar a los espíritus o a los seres humanos de esa humanidad desviada, los que muriesen, y encarnarlos en los cuerpos que se habían diseñado en esa nueva humanidad, en esa nueva raza. ¿Quiénes encarnaron ahí? La parte de esas humanidades desviadas que se arrepintieron, porque dice el libro secreto de Juan que una parte de la humanidad de Sofía se arrepintió, pero por más que tú te arrepientas, el mal está hecho. O sea, tienes que, de todas maneras, saldar lo que hiciste. Entonces, a esos que se arrepintieron se les dio una oportunidad. Y la oportunidad consistía en que cuando murieron, sus espíritus no fueron destruidos, porque también alguien diría, pero bueno, ¿y por qué no los destruyeron y ya? Se acabó el mal. Si se equivocaron, que paguen. Vamos a destruir esos espíritus y listo, se acabó el problema. Así no funciona la ley universal. Hay un principio también que es el amor, que es el perdón. Y esos principios que son leyes no pueden ser violentados tampoco. Entonces se determinó que esos espíritus, cuando murieron, no iban a ser destruidos, sino que iban a ser encarnados en los futuros cuerpos humanos que ya se estaban diseñando por allá. Y así fue. Dice el libro secreto de Juan que desde los reinos anteriores se envió el espíritu, o ahí le llaman los 5 destellos, al reino de Yaldabaoth, que era el reino de las humanidades desviadas. Se envió allí y el humano cobró vida, los cuerpos se movieron, tuvieron vida, tuvieron el hálito de la vida, el aliento, el espíritu. Y bueno, a partir de ahí se desarrolla una historia de cómo esa humanidad, esa nueva humanidad con la condición espiritual, pues se levantó con unas condiciones especiales muy superiores a aquellos que los habían diseñado genéticamente. Y bueno, esas humanidades oscuras elaboraron más planes para seguir subyugando y evitar que esa nueva raza humana pues terminara siendo más poderoso que ellos. Entonces, ¿qué hicieron con esa humanidad? La sumergieron en lo más profundo de la materia. Esa humanidad de la que estoy hablando somos nosotros en gran parte, o hacemos nosotros como humanidad terrestre a esas humanidades físicas que se crearon en ese tiempo. Entonces, nosotros, lo más seguro es que seamos espíritus que proceden del tiempo de la desviación en Sofía. Seamos los espíritus que estamos en ese proceso de aprendizaje para resarcirnos del error cometido tiempo atrás. Es lo más seguro que muchos de nosotros pertenezcamos a ese tiempo y estemos ahora mismo viviendo las consecuencias del daño hecho. Entonces, ahí es donde entra la reencarnación. Como te decía ahorita, la ley de la reencarnación tuvo un origen y el origen fue ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que la humanidad que se desvió, ¿cuánto tiempo estuvieron ellos en esa desconexión de la ley para degradar sus espíritus?
mucho tiempo, miles de millones de años. Es decir, esto no fue de un día para otro, de que simplemente tomaron una mala decisión, cometieron un error y listo, se abortó todo el mal en la creación. No, eso no funciona así. Para que eso sucediera, tuvieron que ser miles y miles y miles de millones de años en continuo error y en continua violación de la ley natural. Ahora, ¿qué es lo más lógico? Si yo quiero resarcir el error que cometí y se me da la oportunidad de encarnar mi espíritu en una humanidad física, que es el efecto de todo lo que yo hice, ¿no? Tengo que vivir el efecto que causé. ¿Cuánto tiempo necesito para limpiar el error? Pues si lo analizamos así de una manera coherente, pues si yo utilicé miles de años para destruirme, necesito miles de años para limpiarme. Porque esto no es de que, bueno, yo me arrepiento y listo, ya todos mis pecados quedaron saldados. No, dice el libro secreto de Juan que el mismo camino de descenso es el mismo camino del ascenso. Si yo me equivoqué 10 veces, por poner un ejemplo, tengo que reencarnar 10 veces para poder limpiarme. Y de esa forma, estos espíritus se van depurando de toda la memoria oscura que tenemos de esos miles de millones de años. Y en eso, pues, en ese momento se diseña el plan de la reencarnación. ¿Por qué? Porque esos cuerpos físicos que fueron diseñados no son eternos, tienen un tiempo de vida, son materia, es materia que tiene una condición que no es 100% original. Entonces, claro, es una materia que perece, que puede enfermar, que en algún punto muere. Y ahí es donde se estableció de que si bien el cuerpo muere, estos cuerpos mueren, el espíritu no muere, el espíritu es inmortal. Y si el espíritu es inmortal, pero yo necesito mucho tiempo para depurar ese espíritu que es inmortal, entonces ¿qué necesito? Más cuerpos para poder seguir con mi aprendizaje. Entonces, porque si yo encarno una sola vez y se murió el cuerpo, entonces ¿qué hago con mi espíritu? Entonces, ¿qué hacemos con ese espíritu? No tiene el mecanismo para aprender, no tiene el mecanismo para depurarse. Y ahí es donde comienza el plan. Todo esto fue diseñado desde las humanidades anteriores que establecieron eso como el plan de redención de esos espíritus desviados. Entonces, básicamente sería eso, ¿no? A grosso modo. Claro, muy interesante y profundo también entender, o sea, el origen de las humanidades, ¿no? La pregunta que yo me hacía y te hago, y creo que también se la van a hacer la audiencia, es ¿por qué tanto tiempo de reencarnación, encarnaciones en este mundo tan corrompido? Si el Padre o la fuente es una mente universal que es puro amor y que quiere lo mejor para su creación, ¿por qué se demora tanto en esa restauración? Se podría decir. Sí, esa es una excelente pregunta. Bueno, lo primero es lo que mencionaba ahorita, de que el mismo camino de descenso es el mismo de ascenso. Es decir, hay una justicia en eso. Si yo me degradé durante 5.000 años, yo necesito 5.000 años para limpiarme de esa degradación. Eso también es entre comillas porque depende también del nivel de conciencia que adquiere ese espíritu y pueda acelerar su proceso si así lo quiere. Pero si no quiere acelerarlo, sino que quiere vivirlo como es, son 5.000 años, por poner un ejemplo. Ahora, también tiene que ver mucho con los tiempos, la forma en que nosotros percibimos el tiempo. Voy a poner un ejemplo que alguna vez le escuché a un amigo. Vamos a suponer que nosotros, o sea, que yo soy la primera fuente, que yo soy Dios. Y resulta que en algún momento en este cuerpo me pica un mosquito, aquí en la mano, por acá, en esta zona de la mano, no sé si se ve ahí, bueno, aquí sí se ve. Acá en la mano me pica un mosquito. Entonces, esa picadura del mosquito es el origen de la oscuridad. ¿Cuánto tiempo a nosotros nos toma pegarnos una palmada y matar al mosquito para que nos deje de picar? ¿Cuánto tiempo nos toma a nosotros? Segundos. Un instante. Nosotros hacemos así, no, ni segundos, ni un segundo, eso es un instante. Milésimas de segundo. Si lo hacemos rápido, milésimas de segundo. Bien, esa es la percepción del tiempo que tenemos nosotros. Pero si nosotros estamos en un cuerpo eterno, inmedible, que es el universo, y el Padre Eterno envía la palmada para acabar con la oscuridad,
¿cuánto tiempo eso es para nosotros a nivel terrestre? Es decir, se generó la rebelión en Sofía, la picadura del mosquito, y inmediatamente el Padre Eterno hizo así. Pero para nosotros, ese tiempo nosotros lo vemos así. Así como va llegando la palmada, va llegando, va llegando, va llegando, va llegando. En la dimensión humana nosotros lo vemos así. De hecho, eso lo podemos ver en los animales. ¿Cuánto tiempo de vida? Alguna vez escuché, no sé si es verdad, si hay algún biólogo por acá nos puede decir o alguien que sepa. Creo que el tiempo de vida de una mosca, si no estoy mal, es una semana, aproximadamente, ¿no? Unos pocos días. Y uno dirá, uy, pero qué poquito tiempo. Uno lo puede percibir así, un humano dura 80, 90 años aproximadamente, pero ¿será que la mosca tiene esa percepción del tiempo que tenemos nosotros? Quizás la mosca, para la mosca un día sean 10 años, para lo que sería para nosotros. Entonces, para la mosca ese tiempo de vida sí es suficiente en la dimensión en la que ella se mueve. Para un perro que dura, qué sé yo, entre 10 y 20 años, uno lo ve poco, pero para un perro eso es toda una existencia. Ahora vamos a verlo con el Sol. Las estrellas duran miles de millones de años. ¿Cuántos son 80, 90 años para el Sol? Un instante. Eso se va como si nada. Pero nosotros no podemos durar el tiempo que dura un Sol. Entonces, el Sol nos verá a nosotros y dirá, uy, apenas 90 años, eso no es nada. Pero para nosotros es un tiempo considerable, son 90 años. Bueno, nosotros naturalmente deberíamos durar más. Vamos a suponer que nunca nos hubiesen manipulado genéticamente en este planeta, porque eso es otro tema. Nuestro tiempo de vida original sería aproximadamente 1000 años. Da igual, 1000 años en comparación al tiempo de vida de una estrella es ínfimo. Las estrellas duran miles de millones de años. Entonces, 1000 años para el Sol no es nada, pero para nosotros es toda una vida y es suficiente. Entonces, los tiempos en la creación funcionan así. Ahora, ¿cuánto dura una galaxia? No tenemos ni idea. Lo que dura una galaxia es toda la existencia de un planeta, por ejemplo. Es decir, vamos haciendo esos cálculos, ¿no? Mentales más o menos, y ahora traslademos eso a un universo. ¿Cuánto tiempo pasa desde la creación y el cumplimiento del ciclo de un universo entero? No tenemos ni idea. Ahora, ¿cuánto es el tiempo en el corazón de la creación, en la primera fuente? ¿Cuánto es el tiempo ahí? El tiempo ahí no existe, porque el Padre verdadero no le fue asignado tiempo, dice el libro secreto de Juan. Es eterno y existe eternamente. El tiempo fue creado por esa primera fuente. Es decir, está fuera del tiempo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que dentro de ese plan para la restauración de las humanidades, sí se estableció un tiempo, pero ese tiempo que se estableció es el tiempo necesario para que nosotros salgamos del error, porque vamos a suponer que descubrimos que, bueno, mañana se acaba el mal. Y si mañana se acaba el mal, quiere decir que todo lo que no esté conectado a la creación original tiene que desaparecer. Y la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos conectados a la creación original? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos luz, somos perfectos? Ninguno. Por lo tanto, mañana nos morimos todos. Entonces ahí uno dice, uy, espérate un momento que a lo mejor sí debemos esperarnos un poco más. Si hoy llega la justicia, no queda nadie aquí. Y estaremos rogando por más tiempo. Pero el tiempo tiene un límite también. El tiempo que se le dio al mal, por ejemplo, en este planeta Tierra, que es lo que las profecías llaman el fin del tiempo. Entonces, el tiempo que para nosotros parece demasiado, al contrario, es poco para lo que tenemos que hacer. Y bueno, tantas reencarnaciones, pues las necesitamos. En 5 reencarnaciones no se puede depurar todo lo que hemos hecho. Entonces, el tiempo de reencarnaciones también está determinado, como lo decía ahorita, por el avance que tú tengas. La creación, la primera fuente, obviamente, estableció un tiempo, una ley para que todo lo que no esté ajustado a la creación original deje de existir. Pero eso se necesita un tiempo, porque si no se nos da ese tiempo, no puede ser, o sea, no podemos salir de esto. Y es por eso que nosotros lo sentimos tan demorado, pero es por la percepción del tiempo que tenemos nosotros. Pero si tú lo analizas, realmente es poco tiempo. O sea, ¿cuántas reencarnaciones necesitamos? Las que sean necesarias para salir de esto.
¿Cuánto tiempo vamos a estar en este planeta? Estaremos miles de millones de años en este planeta. Pero compara eso con el tiempo de la galaxia y no es nada, es ínfimo. Compara eso con el tiempo del universo y no es nada. Hay una cita bíblica, tú la debes conocer, que dice, un día para Dios es como 1000 años y 1000 años es como un día. Como un día, sí. Exacto, más o menos así. Entonces, es a eso lo que me refiero. Ahora acá entra otra pregunta que tiene que ver con el Cristo o con Jesús. Jesús dijo de que el que creyera en él tiene vida eterna y el que creyera en él no gustará la muerte. ¿Qué quiso decir para ti Jesús en eso? Sí, bueno, ahí precisamente está hablando la ley del Cristo. Dice, el que crea en mí no hallará la muerte. Entonces hay que retomar lo que yo mencionaba al principio de lo que es el Cristo. Cristo es la ley fundamental, la base primigenia de todas las creaciones. Entonces, ahí lo que Jesús está diciendo es que todo ser humano que logre conectarse nuevamente a esa ley, que logre encarnar el Cristo en su vida diaria, ya no se va a morir, pero no literalmente de que no vas a reencarnar o que el cuerpo en algún momento va a dejar de ser. Él se está refiriendo a que el proceso de muerte, como nosotros lo percibimos, en esa dejar de existir, en ese miedo que le tenemos a la muerte, ya en nosotros no va a tener poder, porque vamos a entender que la vida a nivel espiritual es eterna, somos inmortales. Nosotros lo decimos y suena muy bonito, pero no lo creemos. Nosotros somos el espíritu y el espíritu es inmortal, nosotros no nos morimos realmente. Pero también él estaba queriendo decir que cuando el ser humano lleva sus acciones hacia la conexión con esa ley original del Cristo, sus acciones van a generar vida constantemente. Es decir, una persona que tiene vicios está muerta a la creación. Una persona que deja sus vicios y logra transformar eso por hábitos positivos que alimentan su cuerpo, su mente y su espíritu, ya no muere. Está viva eternamente, aunque su cuerpo en algún punto cese sus funciones físicas, porque el proceso de que los cuerpos mueran y reencarnemos en nuevos cuerpos, en este proceso que nosotros estamos viviendo para depurar nuestros espíritus es natural, o sea, eso tiene que suceder, sea en 100 años, 200 o 1000 años que muera el cuerpo, debe suceder y es necesario para que nuestro espíritu siga aprendiendo, pero ya seremos más conscientes de eso y permanentemente nuestras acciones estarán enfocadas en lo que es la vida eterna, poder expandir nuestra vida, la vida de los demás, la vida del planeta y no seguir replicando la muerte que los falsos dioses nos han enseñado. Eso es básicamente lo que yo interpreto que quiso decir el Cristo. Muy bien, excelente respuesta, Salim. Con respecto a eso, ya llevamos casi una hora, pero quiero cerrar con algo muy importante. Entre los procesos de reencarnación que existen, también veo que en ese tiempo que desde que comenzó el plan de la reencarnación, hubo distintos tipos de conceptos orientales con respecto a la reencarnación, que uno reencarna en un perro, un águila, que otro no sé qué, y bueno, cuando se desvía esta ley natural de la reencarnación por estas humanidades o por estas entidades, o sea, no sé si me entendiste mi pregunta. Sí, bueno, Pablo enseñó en una de las cartas que una es la carne de los hombres y una es la carne de las bestias, de los animales, de las aves y todo esto. Él ahí está queriendo decir que el espíritu humano, por ley, solo puede reencarnar en esta carne, en cuerpos físicos diseñados para las humanidades. Y eso es así porque la vibración de nuestro espíritu es compatible con la vibración de estos cuerpos, como los que tenemos nosotros. Un espíritu humano no puede encarnar en un cuerpo de un animal porque la vibración del cuerpo del animal es diferente a la de nosotros. Es totalmente diferente. Los animales no tienen espíritu reencarnante. Los animales son espíritus colectivos. Los animales no tienen esa individualidad que sí tenemos nosotros. Por eso es que tú ves que los animales todos se comportan igual cuando están digamos que en la condición salvaje. Tienen el mismo comportamiento prácticamente, a menos que tú los domestiques y ya adoptan comportamientos que el humano les enseña. Pero da igual, los animales son espíritus colectivos. Todos hacen lo mismo. Tú ves una manada y es el mismo patrón. Entonces, ¿qué pasa allí? Que esto se tergiversa en Oriente
precisamente por la influencia de el otro bando de dioses negativos, que ya sabemos que las culturas orientales hablan de ellos, Shiva, Vishnu, bueno, todos estos, y ellos enseñaron que la reencarnación tenía eso de que tú podías reencarnar en un animal o en una cosa y todo esto, y eso buscaron tergiversarlo para de alguna forma condicionar el comportamiento humano a la adoración de estos dioses. Por ejemplo, si yo soy un falso dios y te digo, mira, tú tienes que adorarme a mí, porque si no me adoras a mí, no te portas bien, en la próxima encarnación vas a ser un insecto. Pues te llenan de miedo con eso, ¿y qué te queda? Adorarlo y hacer lo que él te diga para que en la próxima reencarnación no seas un insecto. Pero si a ti te dice, mira, no importa si lo adoras o no lo adoras, igual vas a volver en un humano, porque esa es la ley. ¿Tú qué vas a pensar de ese falso Dios? No le vas a hacer caso, a decir, a mí no me vas a ganar con el miedo, yo voy a desarrollarme dentro de mi albedrío y yo veré si te creo o no te creo, igual yo voy a volver. No vas a poder amedrantarme en mis decisiones para que yo me someta a lo que ellos enseñaron. Entonces, básicamente fue eso. Y otra cosa es que, bueno, en cosas mucho menos, en árboles no podemos reencarnar, los árboles también están conectados al espíritu colectivo de la tierra, o sea, eso eso es falso. Otra cosa es que también el espíritu humano, como te decía, está diseñado, o más bien, en los cuerpos, estos cuerpos están diseñados para soportar la vibración de un espíritu, son compatibles. Lo que sí no es compatible con un cuerpo físico de estos es una entidad. Esas famosas entidades de posesiones demoníacas y todo eso, las entidades no pueden encarnar en un cuerpo, pueden posesarlo, que es distinto. Eso es diferente. La posesión es que la entidad entra como huésped al cuerpo, pero no es que saque al espíritu y la entidad queda ahí, no. Digamos que violenta esa condición natural y posesa la mente y ciertas funciones físicas del cuerpo, pero no puede tocar el espíritu. Entonces ahí cuando hay una posesión, lo que hace el espíritu es que se encapsula o se protege para que esa entidad que esté ahí, ese huésped, pues no haga más daño. Entonces por eso las entidades pueden atacar solo la mente y el cuerpo físico, no pueden tocar ni el espíritu ni el alma. Y ahí, bueno, ya como el espíritu se desconecta del cuerpo físico, no es que salga, sino que se desconecta, quien toma control del cuerpo, por lo menos de las funciones emocionales, mentales, es la entidad. Por eso en muchas ocasiones se ha creído que los casos de posesiones son enfermedades mentales. Y en parte está ligado porque las entidades son expertas en gobernar la psiquis humana. Entonces ahí eso también para que lo entendamos. Solo en un cuerpo físico puede haber un espíritu. Y también algunas me hicieron la pregunta, ay, pero cuando el bebé está en el vientre de la madre, no hay dos espíritus en un cuerpo, porque la madre tiene el bebé allí, ¿no? En su panza. No, porque el espíritu humano encarna, es decir, entra en ese cuerpo cuando el bebé sale del vientre, no cuando está todavía dentro de la madre. Dentro de la madre está el cuerpo, que ya tiene el espíritu asignado, y ese cuerpo obviamente está vivo porque está sustentado por el espíritu de la madre y por, bueno, el cordón umbilical a nivel físico y todo esto, pero cuando ya da luz, el espíritu entra al cuerpo del bebé y ahí es donde ya comienza su vida individual como espíritu. Entonces, por eso es que los bebés duermen mucho. Los bebés duermen porque cuando el espíritu entra, entendamos el espíritu como si fuese un software, es información, ¿no? Un programa, el espíritu, y entra al hardware, que es el cuerpo. Cuando tú actualizas tu computador o le colocas un nuevo sistema operativo, el computador permanentemente se está actualizando. O sea, está como en reposo, descargando todos los datos, está actualizándose. Y es lo mismo que le pasa a un bebé. El bebé duerme constantemente porque está descargando, vamos a llamarlo así, todas las memorias que proceden desde la encarnación anterior para establecerlas en ese nuevo cuerpo. Por eso se la pasan durmiendo hasta que ya el proceso pues ya se va completando y ya cada vez van durmiendo menos.